Bienvenido al Poder de la Prosperidad. Soy Edgar García y yo, Rodrigo González, donde hablaremos de todos los temas de crecimiento personal, para que si eres nini, dejes la casa de tus padres. Get out of here. Y si eres godín, te conviertas en slim. Estamos ya de vuelta en su programa El Poder de la Prosperidad. Hoy está el programa tremendo con Clara Hernández, que nos está acompañando el día de hoy, nos está contando historias de terror, pero no de fantasmas ni nada, sino de conflictos familiares. Y algo que me está encantando, hermano, es que estamos aprendiendo no nada más a hacer negocios a la empírica, como muchos lo hacemos, lo digo por mí, sino también que debe haber reglas que nos lleven al éxito. Yo creo que eso es bien importante. ¿Tú qué piensas? Yo estoy en una clase ahorita, estoy tomando notas, estoy aprendiendo de clase conocimiento. Y espero que todos estén en serio tomando algunas notas que son fundamentales para sus empresas familiares, empresas grandes. Yo creo que nos están dando tips que funcionan para todos. Así es. Fíjate que antes de leer esto, estuve la semana leyendo del libro de Jacques Attali, Los judíos, el mundo y el dinero, cómo los Rothschild, que son los banqueros impresionantes de Europa en las épocas, pues 1700, 1800, ellos creo que al parecer son los primeros que tienen un registro que conservaron y expandieron el negocio entre hermanos sin pelearse. Y porque pues estaba... Desde Caín y Abel tenían problemas, ¿no? Sí, obviamente, y se intervenían quijadas de burro y asesinatos, ¿no? Pero entonces esta familia empieza a establecer reglas para no pelear. Así es, pero ¿sabes qué? Como nos decía Clara, el papá le dice al hijo, había el hijo que era el que lideraba, y dice, y había otro, que era Nathan, era el muy versado en los bancos, y Mayer Amschel era el heredero, ¿no? Entonces, entre los dos los puso de acuerdo y les dijo, ¿sabes qué, hijo? Nos vamos a repartir Europa. Entonces, para poder hacer eso, compran los bonos de la batalla de Waterloo y contratan un sistema de palomas para poder tener información rápida. Se informa 4 días antes, compra los bonos, porque todo el mundo pensaba que iba a ganar Napoleón. Y no. La historia no. Los compró regalados y los vendió 30 veces el valor de la deuda. Pero bueno, ahora, Clara, pues ya que estamos hablando de todo esto, vamos a ver, algo bien importante y bien práctico para nuestro público. ¿Qué porcentaje de empresas familiares o de empresas, normales, fracasan contra empresas no familiares? ¿Sabes algún rango, algún porcentaje? ¿Es más fácil, menos fácil? Fracasan más los familiares. De hecho, ¿no? Lo que te puedo decir es que sí, y sí está documentado, es que las empresas familiares sin conflictos son 7 veces más productivas. Este es un dato estadístico que justamente viene de la Escuela de Negocios y de Empresas Familiares. También debo decirte que cuando existe problemas y conflictos familiares, el 85% de las empresas obtienen menos utilidad de las que podrían tener sin tener conflictos familiares. ¡Wow! Entonces, o sea, el reto es que es súper padrísimo, es muy productivo tener una empresa familiar, pero con reglas. Claro. Sin conflictos. A ver, nada de pasar a echar amor en la carretera o pague en efectivo, ¿no? Paga de tu dinero, no de los viáticos de la empresa. Exactamente, pague en efectivo, ¿no? Que no haya rastreo, pues para que no haya conflicto familiar. Digo, es un consejo que yo puedo aportar humildemente a esta mesa, ¿verdad? Ya también lo apunté. ¿Lo apuntaste, hermano? Sí, muy bien. Oye, entonces, 85% de las empresas con conflictos familiares producen menos. Pues es que sí. Estás peleando con Juanita, la de contabilidad, porque la señora, y no sé por qué todas las Juanitas que llevan contabilidad son medio mafiosas. Son conflictivos. Conozco varias, pero bueno. Y bueno, entonces, ¿cuáles son los principales conflictos en las empresas? ¿El dinero? ¿El manejo? Sí, te mencionaba hace un rato que los principales conflictos familiares es, por un lado, el reto más importante es la sucesión generacional, es decir, tienes que preparar para que tu empresa perdure en el tiempo, tienes que preparar a cómo va a continuar en el tiempo, ¿no? Y esto no necesariamente quiere decir, bueno, si nos remontamos a la época de los reyes, pues era súper crítico, ¿no? Hoy que están de moda todas estas series, ¿por qué era la sucesión y quién era el que iba a quedar al frente y cómo aseguraban las tierras? Eso es lo que tenemos que adoptar en un tema puntual de empresa familiar. Y educarlos, para que seas rey, para que seas el que dirige la empresa, ¿no?
Exactamente. Ese es por un lado. Por el otro lado, hacer mecanismos que no dependan de una persona, que no dependan de la persona, sino que la propia empresa sea un mecanismo que fluya a través de procesos, a través de los procesos mismos de negocios, con visiones claras, con indicadores, ¿no? Este es el otro gran tema, la continuidad empresarial. Y el tercer gran tema, pues por supuesto, es asegurar la rentabilidad del negocio. Entonces, yo te diría que estos son los tres principales que son retos para las mismas empresas familiares. Fíjate que en esta misma historia de Bimbo, cuando Lorenzo Servige se retira ya siendo grande y siendo Bimbo consolidado en México de forma muy fuerte, le deja al hijo chico, Roberto Servige, le dice, ¿sabes qué? Te vas a sacar aquí, listo. Entonces Roberto pues decía, yo soy el más chico. Normalmente pues ya sabes que a los chicos pues a unos lo mangonean a uno, ¿no? Sí, sí. Entonces, digo por mi triste historia familiar, pero no se estén riendo, producción se está Lo he riendo. vivido yo también. ¿Lo has vivido, hermano? En casa, sí. Sí, bueno. Pero entonces, fíjate que este señor se pone muy abusado, porque es exactamente lo que nos está diciendo Clara, y se va a Harvard a hacer casos prácticos 6 meses, y entonces cuando regresa, empieza a hablar con su hermano, y su hermano, el grande, se da cuenta con mucha visión de que, ¿sabes qué? Esto ya no es para mi tiempo. Sí, sí. Y hermano, hazte caso. Tú lo vas a manejar mejor. Y lo deja. Y entonces Bimbo pasa de ser una empresa nacional a una empresa mundial. Tremendamente, ¿no? Entonces, número uno, pues yo creo que sí, entre los hijos debe haber, entre los hermanos, confianza, pero también debe estar justificada, ¿no, Clara? Porque pues nada más confianza porque pues eres mi hermano, pues nos vas a llevar a la ruina. Fíjate que la confianza exactamente se puede sustentar cuando tú encuentras transparencia. Cuando encuentras transparencia en toda tu ejecución y tu acción, eso es una manera muy clara de mantener la confianza. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no necesitas más que presentar, esto es un estado de resultado, tengo conflictos, no tengo conflictos, levantar la mano, ¿no? O sea, hacer transparente tu gestión, eso es lo que asegura, en mi opinión, la confianza. Auditorías, ¿no? Me parece constantes. Exacto. Internas y externas, ¿no? Exacto, independientes totalmente, que digas, ¿sabes qué? Aquí está, mi sueldo es que yo creo que es algo en las empresas familiares, no lo hacemos. Este es mi sueldo, este es la ganancia de la empresa y separarlo. Quiero compartirles justamente en este sentido 10 premisas básicas de una empresa familiar. Esto lo traemos aquí documentado y creo que resuelve esto que están comentando ahora. Venga. Primero que nada, cada negocio familiar es único. Sin embargo, tarde o temprano va a haber alguna problemática común, ¿no? Que tienen todas las empresas familiares. Pero claro, cada negocio es único. Entonces, cuando se da una asesoría, cuando se da un acompañamiento, hay que entender las creencias, los valores de cada negocio familiar. Son diferentes, todos son diferentes, ¿no? Segundo, los tomadores de decisiones familiares inteligentes consideran el impacto de sus acciones en las generaciones futuras. ¿Recuerdas que les platicaba mirar a largo plazo? Eso es algo que te asegura una empresa familiar porque están pensando en darle un beneficio particularmente a la familia, ¿no? También una premisa puede ser que una familia puede ser propietaria de un negocio y controlarlo y dirigirlo estratégicamente sin tener que operarlo. Claro, a veces en la operación es en donde ya tuerce la puerca el rabo. Exactamente. ¿No? Los negocios familiares sin conflictos, lo acabamos de mencionar, son mucho más productivos que los negocios no familiares. ¿Por qué? Pues porque ¿cuál es el interés que tú estás protegiendo? Mi familia, mi legado, mi patrimonio, ¿no? Claro. Es bien importante definir y acordar reglas y protocolos específicos que prevengan los conflictos naturales y evidentes en el largo plazo. Claro, un quinto tip. No es impensable aceptar inversionistas o algún socio externo, ni la venta parcial o total del negocio. También puedes prepararte para que tu negocio lo vendas en el mejor momento. Yo no sé si a ustedes les pasaron, pero dicen por ahí unas de las máximas, cuando te compren, vende. Claro. Porque claro, alguien, claro. ¿no? Ese es el momento. Entonces,
Los dueños de futuros negocios familiares deben entrenarse, promover herramientas y metodologías para mitigar la posibilidad de riesgos, tanto actuales como futuros, que ese es uno de los puntos que han ustedes mencionado aquí de manera muy puntual, ¿no? La participación de consejeros independientes facilita conversaciones y acuerdos, inclusive le baja dramáticamente al tono veracruzano o norteño que tenga la familia de manera tradicional. Claro, ¿no? es que ¿sabes qué? Pasas de ser el núcleo familiar, donde te puedes mentar la madre y al rato sales a comer, ya no hay bronca, a de verdad es un trabajo, es una cuestión institucional. Y eso, pues yo creo que debe hacer una diferencia. Hay gente que pues, así le permite. Pero además, el consejero independiente yo creo que es más objetivo porque no tiene esos lazos emocionales, ¿no? De no corro, sí corro, todo eso, ¿no? Totalmente. Sí, y yo te decía que hoy la ley sí nos obliga a los consejeros independientes que participamos en consejos, o sea, sí tenemos responsabilidad, entonces pues más a mi favor que tenemos que ser muy objetivos, mucho más enfocados en propiamente hacer productivo el negocio, ¿no? Hace un rato les mencionaba que los líderes familiares deben entender la diferencia de respetar el pasado y mantenerse en el pasado, que son dos temas y dos momentos diferentes, ¿no? Y por último, decirles que las nuevas generaciones deben de saber lograr un muy buen gobierno corporativo en empresas familiares, pero para esto se requiere conocimiento y una dedicación específica importante. Hay que prepararse, ¿no? Hay que involucrarse, hay que conocer. Yo creo que lo que dotan las nuevas generaciones es justamente el camino para trascender, para seguir generando, para mantenerse en el tiempo. Pero si se olvidan, fíjate que ahorita me recordé de un caso que vi en el IPADE, de una empresa que nace para productos estéticos, ¿no? De belleza. Y ustedes recuerdan que una de las cosas que siempre se peleó en la industria de la estética es el uso de animales para pruebas. Claro. Particularmente ella, de manera muy puntual, armó una fundación y aparte sus productos no se utilizaban animales, pero aparte ella promovía el cuidado particularmente de los perros. Cuando llega la siguiente generación con ellos, pues resulta que dicen, no, este gasto que va para la fundación hay que recortarlo, ya no da. Y se olvidaron de la creencia principal. ¿Y qué creen? Que sus consumidores se lo cobraron, porque decían, oye, yo estoy comprando tu marca por eso, porque ese sentido social que tenía de cuando originalmente nació. Entonces empezaron a perder mucho mercado, ¿no? Clientes cautivos que tenían porque perdieron la vocación original. Entonces es bien importante que esa tercera o siguiente generación sí traiga cosas muy buenas y nuevas a la mesa, pero yo creo que sí es bien importante mantener las creencias, los valores. Y eso se escribe en un protocolo. Wow, no, mira, sí. Ahorita me estoy recordando, por ejemplo, igual de cuando este señor Roberto Servigi ya empieza a presentar Bimbo, va a Harvard y todo eso, y fíjate que lo primero que hace es contratar a un despacho enorme, dice, estamos hablando de los años 70, ¿no? Contrata un despacho enorme, y entonces vienen, hacen una auditoría de todas las funciones de la empresa, y le dice, oiga, ¿por qué le dicen Don Roberto? Obviamente era un despacho de Estados Unidos. ¿Por qué le dicen Don Roberto? Pues porque así me conocen, pues soy parte de los dueños. Eso no ayuda, porque entonces el señor que barre va a decirle a usted que sí a todo. Entonces, y no va a haber progreso, y entonces hacen un cambio, y dice, y empezamos a sentar juntos, desde la señora de la limpieza, el gerente, el vendedor, dice, y tenemos una junta mensual donde los escuchábamos y nos decían, oiga, pues es que los camiones se nos descomponen. Dice, pues yo no sabía de esto. A ver, camiones, ¿qué está pasando? No, pues tenemos estos desafíos. ¿Cómo arreglamos? Y entonces se dieron cuenta, gracias a ese consejero, a esa empresa, que necesitaban escuchar a su gente si querían hacer rápido. Y entonces, dice él, la rentabilidad de nuestra empresa se fue por las nubes porque implementamos medidas y protocolos que nos ayudaban a escuchar a los empleados. Y por el otro lado, conservamos, dice, los sindicatos, que es algo que nadie quería. Dice, y negociamos con el sindicato para que hubiera un líder joven, preparado, que no fuera nada más... Líder charros. Líder charro, dice, y entonces llegó un muchacho que dice con maestría, dice, sobrino del ex líder sindical, pero con maestría y todo. Dice que en lugar de retenernos, en lugar de frenarnos, nos dio mucha más velocidad, mucho más empuje. Entonces es impresionante. Tiene que ver con poner reglas, ¿no? Poner reglas, y no solo eso, tener la gente
estudiada, adecuada, porque yo como empresario, yo te digo algo, yo sí soy ahorita se me ocurre y vamos a implementarlo, es parte del emprendimiento, pero para que funcione en el largo plazo, necesitas las reglas, necesitas el gobierno. Alguien que ejecute bien, ¿no? Necesitas a alguien que ejecute. Exactamente. Pues nos quedamos muy interesantes. Continúe, ¿no? Continúe con la historia. Acabas de mencionar algo bien importante. Yo quisiera referirme, fíjate, ahorita que mencionabas todos estos casos. Hoy en Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, bueno, pues hereda su fortuna de una empresa familiar, de su papá. Y él es el hijo menor. Su hermano mayor, que bueno, recientemente falleció, pero su hermano mayor, pues como tradicionalmente se piensa, se hereda a veces al hijo mayor y no necesariamente al más apto, ¿no? O al que da la continuidad. Y este caso de Donald Trump es justamente ese, en donde el hermano mayor no tenía la mayor intención de continuar el negocio, ni el interés, y es el hermano menor el que hereda todo esto para hacerlo crecer. Entonces, yo creo que un último tip que les puedo dar es que de verdad pregunten, conozcan y escojan a la persona que verdaderamente quiera darle continuidad al negocio y que le inspire. Y hay maneras de mantenerse involucrado en el negocio como herederos, como siguiente generación, y no necesariamente tienes que operar. Hay que ayudarlos a que puedan estar en un consejo de administración o en la asamblea de accionistas y que sepan cómo entender el negocio allá sin tener que operarlo, ¿no? Claro. Oye, Clara, en el principio dijiste que había sido algún colegio de consejeros. Cuéntame eso nunca lo había escuchado, me sonó muy interesante. Sí, bueno, de hecho, en el IPADE, pues es una de las instituciones que más renombradas tiene pues, en términos de maestrías y todo esto en términos de negocios, y hace muchos años empezó a juntar justamente a los hijos de empresarios mismos, a tener este interés, ¿no?, del tema de gobierno corporativo. Yo me certifiqué en un programa que se llama Consejos en Acción, y en donde te dan justamente parte de las mejores prácticas y todo esto. De ahí, en esta generación armamos el Colegio de Consejeros Independientes, precisamente de estos que nos empezamos a egresar ya de manera particular del IPADE. Y hoy en día, por ejemplo, yo formo parte del banco de consejeros de ACAD, de asesores de consejo y alta dirección. Ellos pues tienes un despacho especializado y yo les diría que líder en México en términos de gobierno familiar, de gobierno corporativo y empresas familiares, y yo formo parte de su banco de consejeros. Entonces, cuando ellos atienden a estos clientes y les piden algún consejero, pues dependiendo el giro, el perfil, ¿no?, que requieran, pues ya nos van invitando a nosotros en este ejercicio. No, pero está súper bien, porque entonces traes gente preparada. Sí, lista, ¿no? Enfocada para estos temas. Así es. Fíjate que yo alguna vez leí de este señor, ¿cómo se llamaba? Valentín Díez, que era socio de Grupo Modelo, y el señor decía, ¿qué se dedica usted? Dice, no, pues soy consejero como en 7, 8 empresas, y entonces Juanita, la secretaria, dice, me tiene preparado un portafolio por cada empresa. 108 portafolios. Dice, y eso es a lo que me dedico ahora, dice, aparte del dinero que tengo invertido en otras partes. Obviamente el señor, pues es una leyenda de los negocios, y listo. Yo creo que eso ayuda a que puedas entrar o tener las mejores prácticas, pero qué interesante que incluso te puedas preparar para poder aconsejar a la gente. Es que la educación es todo. Fundamental, sí. Todo en esta vida. Pues a mí me gustaría saber cómo podemos pasar sobre todo ahorita en la pandemia, creo que han surgido pequeños changarritos, pequeños negocios, cómo poder pasar de un changarrito a empresa como formal y de ahí dar el salto a empresa mundial o universal. ¿Hay universal del universo? Ya, del universo. Muy bien. Si nos puedes dar algunos tips para que funcione. Sí, fíjate que acabas de mencionar algo bien importante. Una situación como la de coyuntura, como la pandemia que acabamos de vivir, pues sin duda se llevó N cantidad de empleos, N cantidad de empresas que no lograron o no han logrado sobrevivir a este periodo. Y estas son una razón más de por qué no logran sobrevivir, y es justamente el que no se tienen planes de contingencia, no se tiene previsto que podría haber pasado algún riesgo,
¿no? Entonces, el primer gran tip que les puedo dar es que dentro de su esquema de negocio, de su plan de negocio, tiene que haber una claridad muy importante, un mapeo de todos los riesgos estratégicos, financieros, económicos, valga la expresión, de persona, de salud, o sea, mapear todos los riesgos inherentes al negocio. ¿Por qué? En la medida que tú reconozcas los riesgos que tengan en su negocio y establezcas después un plan de mitigación, es decir, acciones puntuales para que no pase. Por darte un ejemplo, algo que sucedió recientemente en algunas de las empresas muy cercanas que tuvimos es que el fundador se contagió y desafortunadamente falleció. Entonces, imagínate cuando en este riesgo que nadie tenía previsto, ¿no? Pues de repente hay empresas en las que tienen todo previsto menos que el fundador se muera. Y eso es algo que tiene que haber. Te puedo, por ejemplo, particularmente hablar de un giro de negocio que son las agencias aduanales. Las agencias aduanales viven de una patente de un agente aduanal. El agente aduanal es una persona. Si esa persona fallece, el negocio prácticamente se cierra porque no hay una patente para continuar la importación o la exportación. Claro, que significa que, por ejemplo, el agente aduanal recibe como un encargo, ¿no? De decir, a ver, tú puedes hacer la labor de liberarlos de las aduanas, ¿no? Esa es la patente y se recibe a nombre personal, no a nombre de una empresa, ¿no? Así es. Perfecto. De hecho, justo hoy se está migrando la normatividad para una nueva figura de agencia aduanal, de manera que dejes de depender de la persona y se quede ya en una empresa. Pero eso es para enero del 2021. Si llegamos. Digo, no, esperemos si llegamos. Imagínate lo que pasa cuando efectivamente en la empresa, uno de los riesgos que tienes, hoy ya tenemos nosotros mapeados como riesgos catastróficos la muerte del agente aduanal. O en algunas otras empresas la muerte del fundador. Hay que ponerlo como un tema. Son de los temas que a veces no se quiere hablar o no se habla, pero lo tienes que poner, ¿no? Una notaría es muy similar, ¿no? También se va el notario y se acabó el changarro. Se acabó el changarro. Pero fíjate que he visto que muchos agentes aduanales se juntan y hacen una especie de consorcio. Y entonces, oye, con este mételo con tal patente, con otra. Y tratan ahí como de hacer eso. Ese porque no hay una figura es el plan de mitigación del riesgo. Ok, claro. Justo eso es, por ejemplo, detectas el riesgo, pones el plan de mitigación y después también tienes que ponerle un valor a ese plan de mitigación. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si te peleas con el agente del otro que hiciste? O sea, entonces tienes que buscar maneras al final del día de asegurar el mínimo impacto en el negocio, ¿ok? Entonces, el primer gran tip que yo les diría es, hay que mapear los riesgos a los cuales estás sujeto tu negocio. Ese es por un lado. Por el otro lado, dentro de este, hay que establecer como segundo tema un sistema de control dentro de la organización. Ojo, control es diferente de candado. El candado amarra, no te inmoviliza. Y un control lo único que hace es poner un filtro, validar, ¿no? Que efectivamente las operaciones estén. Esto es una manera que no importa el tamaño del negocio, de verdad, cualquiera de estas dos adopciones te ayuda a tener los procesos básicos de institucionalización. El tercer tip para estos ejercicios es que exista una rendición de cuentas. Hoy en el mundo empresarial le llaman accountability. Es decir, que la gente se haga responsable de su rol, de su desempeño, que rinda cuentas, ¿no? Sobre lo que hace. Y todos, empezando desde la cabeza de la empresa hasta el señor que mencionabas hace un rato, el que barre, el que limpia, o sea, es un tema importante porque todo eso, dentro de un estado de resultados de la empresa, tiene una cajita que cuenta, ¿no? Algunos están en los ingresos, algunos están en los costos, algunos están en los gastos, y al final el resultado de la operación, esa utilidad que tú obtienes es el resultado de todo lo que está ahí. Entonces, la gente, toda la organización se tiene que ver en dónde impacta en el negocio. Entonces, eso se llama rendición de cuentas. Y tiene que ver con la transparencia, ¿no? También. Sí, después viene ya, ahora sí, las metodologías de supervisar esto a través de auditorías y de control. Pero yo les diría que estos tres primeros serían mi sugerencia, mis tips para cualquier empresa y de cualquier tamaño que lo empiece a hacer, que haga estos tres temas.
Y posteriormente, el cuarto tema y el más importante es que contraten a su servidora. Bravo, no. Pues, por y nos quedó supuesto. claro que sí, ¿no? Que tiene conocimiento y sí, contrátenla. Totalmente. No, oye, pero qué bárbaro. De una empresa familiar que se quiera hacer ya mundial, por ejemplo, debe haber, digo, del changarro a la empresa, digamos que la casa de Toño va a vender pozole en todo Centroamérica, que no está tan desquiciada la idea, yo que conozco. De hecho, la casa de Toño es justamente un caso de éxito, precisamente del IPADE que hizo en su momento. Ellos empezaron en la banqueta de ahí, aquí de la colonia, bueno, una colonia aquí del centro de la Ciudad de México, y ahí en la banqueta, y entonces empezaron a crecer, y justo cuando estaban cursando, la parte de los fundadores, en el IPADE fueron a cursar un curso de dirección, y ahí les sugirieron coger su caso para hacerlo una franquicia, y bueno, parte del modelo de franquicia fue el establecer gobierno corporativo. Y efectivamente, dentro de los temas que tú estás mencionando ahorita, te platico muy rápido. Hoy existen en México una certificación Prime que se trajo de Europa, de España, particularmente. Por ejemplo, el despacho de asesores de consejo es uno de los que acredita, emite un dictamen. ¿Qué hace este despacho? Te valida todos tus procesos de institucionalización, los califica. Si tú tienes una calificación aprobatoria, emite un dictamen y lo presentas directamente en la Bolsa Mexicana de Valores, por ejemplo. Ese dictamen también te sirve para decir, ese certificado Prime que tú tienes, quiere decir que tú tienes altos estándares de gobierno y de transparencia y de mejores prácticas empresariales en tu negocio. Para tener eso... confianza, ¿no? Exactamente. Confianza de los inversores, decir, lo avala, pon dinero y va a estar bien administrado. Exactamente. El certificado te lo entrega la Bolsa Mexicana de Valores, Bancomex y Viva. Entonces, Inafinsa inclusive. Entonces, con esto, ¿qué te hace de respaldo? Que no necesariamente tienes que emitir deuda en la bolsa, es un certificado. Entonces, tú puedes inclusive exportar y lo avala Bancomex. Puedes, por ejemplo, importar o vas a Nafinsa para pedir capital de trabajo para crecer y te lo reconoce. Entonces, esta parte para irse así de una manera mundial, yo les recomiendo justamente en asesores de consejo y alta dirección, ACAD es la empresa, ellos son los que te acompañan, te diagnostican, si te hace falta de tu calificación algo para llegar a ese nivel en donde ellos emiten el dictamen, te acompañan para mejorarlo y establecerlo, y de todas esas mejores prácticas, ellos te emiten un dictamen y lo presentan a la certificadora. ¡Wow! Oye, pero qué interesante esto de la casa de Toño. Yo lo dije de broma, pero obviamente se nota que hay un gobierno corporativo, porque, y no nada más es de que, ay, pues es que tiene muchos sucursales. No. Desde que tú te sientas y te tardan, ¿cuánto te gusta? Nada. En que te sirven, te traen el pozole y que ya se me antojó. No me dan de Vamos. No, desde que te sirven tu pozole, desde que te das cuenta que hay una cultura corporativa que cada mesero conoce, la señora de limpieza conoce, y que me imagino que se debe traducir a la gerencia de cada tienda, al gerente regional. Antonio. Así es. Hasta el señor Antonio. Hasta el señor Antonio, que es el dueño, bueno, ¿verdad? Fue su casa. Exactamente. Casa de Antonio. Y es su casa, ¿verdad? Exactamente. De hecho, la casa de Toño está a media calle, a la vueltecita está el IPADE. Entonces, imagínate si me iban a agarrar ahí. Exactamente. Pero ¿qué me quedo yo con hoy? Porque fue un programa impresionante. Clara, te agradecemos. Gracias. La verdad es que sabes que de una forma relajada, pero con muchísimo conocimiento nos das una cátedra. Sí, fue una clase maestra, ¿no? Así es. Nos has indicado cómo debe ser la cuestión de negocios. De forma muy resumida, me digo, el conocimiento y saber las prácticas necesarias para que crezca, te puede llevar de la banqueta a una empresa de clase mundial. Sí. ¿Cómo ves, hermano? No, estoy impactado porque fue una clase maestra. Y espero que todos los que nos escuchen puedan tomarlo así, ¿no? Porque que saquen todo el conocimiento que nos compartieron. Pues así es. Clara, pues ya se nos termina el tiempo. Sí. ¿Algo más con lo que quisieras concluir de todo esto? ¿Qué empresas, prácticas? Primero que nada, deberá decirles que la manera básica de crecer es teniendo estos foros. El que ustedes sean personas que estén promoviendo el crecimiento, la profesionalización de los negocios, eso primero que nada va a ser algo que nos va a sacar de esta pandemia a todas las
México. Tenemos que reactivarnos, tenemos que ayudarnos y la manera de reactivarnos es justamente a la gente compartiendo conocimiento. Por eso les agradezco infinitamente el foro, la oportunidad. También para mí fue un enorme gusto y bueno, pues estoy aquí para servirles. Pues ojalá que nos pueda acompañar en otra ocasión, ¿no? Sí, bueno, ustedes no saben. Está el conocimiento, hay que explicar. Claro. Clara pertenece a una organización de mujeres emprendedoras, o bueno, estás ahí. ¿Cómo se llama? Action Woman de acá. Action Woman. Yo creo que es importante que hagamos un programa de mujeres emprendedoras, porque cada día se están integrando más, y no solamente en industrias tradicionales, sino también, por ejemplo, nos hablabas de la construcción, muchas mujeres entran y cómo son de entrada estigmatizadas, ¿no? Uh-huh. Y yo les comentaba en el previo, antes de arrancar el programa, que por ahí una mujer empresaria de la cervecería decía que las tinas estaban partidas, había que cambiarlas, y el maestro cervecero, pues un señor como Juanita, ¿verdad? Pues que ya tenía toda la vida ahí, le decía, no, mijita, aquí estamos bien, usted vaya ya a su casa a peinarse, ¿no? Hasta que le dijo, ¿sabes qué? Por mis huevos que las voy a cambiar, porque dentro de su visión estaba, pues, mejorar la calidad de su producto, y que fuera de clase mundial, y mira, Corona ahora sale en cualquier parte del mundo, y fue comprado por una de las empresas más grandes de cerveza del mundo, ¿no? Entonces, sí tenemos que ser uno de mujeres. Parece que el mejor manejo en la pandemia de presidentes han sido las mujeres. Vale. Por algo será. Claro. Traen algo que yo creo que les ayuda a poder tener ese éxito. Pues Clara, mil gracias. Gracias por compartirnos tu conocimiento, tu tiempo. Y bueno, pues ojalá que no sea la última vez. Gracias, un placer. Aquí voy a estar. Gracias. Muy agradecidos. Pues amigo, despídenos del programa, por favor. Pues espero que le hayan sacado el jugo a Clara y sus consejos. Nos vemos la próxima semana ahí con otro tema interesantísimo para aprender, ¿no? Así es. Pues amigos, gracias y adiós. Hasta la próxima. Gracias México por acompañarnos. Esto fue El Poder de la Prosperidad. Sígueme en mis redes sociales, Edgar García Autor en Facebook e Instagram. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana para juntos platicar, reír y aprender.